Bien, el día de hoy vamos a hablar de tres temas importantes que se van a llevar a lo largo de esta semana y que tienen que ver con la importancia del comercio y la plata en la época novohispana alrededor del mundo. Y para eso vamos a iniciar con este subtema que se llama inmigración española, asiática y africana. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues nos vamos a enfocar en analizar la llegada de inmigrantes a la Nueva España y a la manera en que se relacionaban económicamente dentro de esta sociedad. Y bueno, para eso vamos a hablar precisamente de esta mezcla cultural que se dio entre las castas o las razas que existieron en la Nueva España. Inmigración sabemos que es trasladar a una persona de un lugar a otro. En este caso empezó a haber una inmigración, es decir, empezaron a llegar muchos europeos, en este caso muy específicamente españoles, a lo que era la Nueva España. ¿Por qué llegaban a la Nueva España? Bueno, pues para buscar mejores oportunidades de vida, ya que decían que en la Nueva España existían muchas riquezas, eh, pues en todos los sentidos, tanto culturales eh, como fauna, flora, tesoros, bueno, en este caso oro y plata, que eran las características que llamaban la atención de los españoles y que esa era la razón por la que se trasladaban a vivir a la Nueva España. Llegaban a considerarse pues como la clase social más alta dentro de la Nueva España, pues porque pertenecían a Europa. Y bueno, ellos se dedicaron a establecer rutas comerciales y a difundir técnicas para fabricar productos que resaltaran la agricultura, la ganadería y la minería. Ya habíamos platicado en algún momento que, bueno, algunos de ellos se convierten en encomenderos para poder hacer trabajos forzados con los indígenas que habitaban en este lugar. Podemos observar que para 1570, bueno, ya se había incrementado la población, ya había 50.000 españoles y pues para mediados del siglo XVII, uno de cada 5 habitantes que vivían en la Nueva España pues tenían origen europeo. Ahora no eran los únicos que existían, no solamente había españoles y había indígenas en la época de la Nueva España, sino también empezaron a surgir inmigraciones por parte de África. ¿Por qué de África? Bueno, porque España no solamente colonizó alguna parte del territorio de América, sino también conquistó o tenía en su poder alguna parte del territorio de África. Eso hacía que él se trasladara a África y trajera a diferentes personas, en este caso esclavos, para que trabajaran dentro de la producción económica, ya sea agricultura, ganadería o minería, dentro de la Nueva España. Entonces, a la Nueva España empezaron a llegar muchos negros, muchos inmigrantes negros, que se trajeron con ese propósito, funcionar como esclavos y trabajar dentro de estas producciones económicas. Asimismo, también para el año de 1564, cuando se establece una ruta comercial con Asia, muy específicamente con Filipinas, bueno, pues van a empezar a llegar también asiáticos, chinos, que vienen también, se van a convertir en parte de la servidumbre de los españoles, algunos otros en esclavos, pero bueno, todo esto va a generar una mezcla cultural, que esa es la definición que tiene la palabra castas, una mezcla de razas de distinto origen que se va a propiciar en un contacto cultural en América entre europeos, asiáticos, africanos y americanos. Toda esta mezcla cultural nos va a llevar a esta tablita que les estoy mostrando, que se llama pues las principales castas que se dieron dentro de la Nueva España. Del lado derecho ustedes pueden observar una imagen. Esa imagen es una pintura original que se puede encontrar hoy en día en el Museo del Virreinato, que está ubicado en el municipio de Tepoztlán, en el Estado de México, y que bien representa todas estas mezclas de castas o mezclas de razas que se dieron en la época de la Nueva España. Aquí pueden observar esta tablita que la principal casta que se llegó a dar dentro de la Nueva España pues fue la de un español con un indígena, que nos da como resultado un mestizo. Es la más importante, bueno, pues porque fue de las primeras que se empezó a dar en este territorio. Asimismo podemos identificar otra casta que también es importante que la identifiquen, que son los criollos, y que los criollos eran esos descendientes de españoles, es decir, hijos de españoles que habían nacido en la Nueva España, y a ellos se les llamaba criollos.
y eran unos de las clases sociales más altas, ¿no? Entonces sabemos que cada uno de ellos se dedicaban a distintas cosas. En la punta de la escala social, bueno, vamos a encontrar a los españoles, después vamos a encontrar a los criollos, después a los mestizos, posteriormente vamos a encontrar a indígenas, debajo de indígenas estaban los africanos o los negros y los chinos, que bueno, sabemos que todos ellos, bueno, eran la clase social más baja y que no se permitía que se relacionaran unos contra otros porque, bueno, se dedicaban precisamente a la servidumbre, a ser esclavos y a trabajar en el sistema de encomienda que se daba en la época de la Nueva España. Esta tablita es la que ustedes vienen a tener que copiar en su cuaderno. Esa tablita también la tienen en su libro de texto y también en la canción que les mandé de Bully Magnets también viene, la canción precisamente habla de esta mezcla de castas, que es lo que ustedes van a tener que elaborar en la tarea del día lunes, ¿vale? Posteriormente, el siguiente tema que van ustedes a analizar el día miércoles es las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. ¿De qué nos habla este subtema? Bueno, se va a enfocar en la actividad comercial de la Nueva España y la formación de un consulado de comerciantes. Para empezar, el control del comercio en la Nueva España se va a generar por medio de un monopolio. ¿Qué es un monopolio? Generar una exclusividad. Solamente se podía comerciar España con los territorios de América, eran los únicos que podían hacer un intercambio comercial, con nadie más podían intercambiar. Eso es la razón por la que se genera un monopolio, prohibiéndole a otros países europeos intentar comerciar con sus colonias de la Nueva España. Al establecer este monopolio, bueno, pues se van a empezar a generar rutas comerciales donde se puedan generar los productos que hay en América, llevarlos a España y los de España pues traerlos a América. Y para eso, bueno, se va a llevar por medio de una famosa casa que se llama la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla se fundó en España en un lugar que se llama Sevilla en 1503. ¿Cuáles eran sus principales funciones? Bueno, ellos autorizaban la entrada y salida de barcos y pasajeros que venían desde la India hacia América y España, porque se va a empezar a crear una ruta comercial ya no solamente con las colonias de América, sino también van a generar una ruta hacia Asia, muy específicamente un lugar llamado Filipinas, que posteriormente les contaré por qué se le llama así. ¿Qué hacía además de dar entrada y salida? Supervisaba la carga y descarga de mercancías, es decir, tenía que llevar un registro de todos los materiales preciosos que llegaban a América y viceversa, todos los que se iban hacia España. Expedía leyes de navegación, además de que fomentaba el comercio interno entre España y sus colonias, para que dentro de las mismas provincias que existían dentro de la Nueva España, que eso también ya lo vimos, se empezaran a generar pues un intercambio comercial. Cobraba impuestos por las exportaciones e importaciones. Recuerden que exportación es sacar un producto fuera de este país, importar es traer un producto de otro país hacia nuestro lugar. Esa es la razón por la que va a empezar a cobrar impuestos. Ninguna carga podía enviarse de España a sus colonias o de América a Europa sin su conocimiento de la Casa de Contratación de Sevilla. Ellos tenían que autorizar a fuerzas esos permisos. La Casa de Contratación de Sevilla obtuvo el monopolio comercial con el Nuevo Mundo en 1540. Recuerden que ya les platicaba que hubo esta exclusividad entre España y las colonias para poder hacer este intercambio comercial. Asimismo, se va a crear un consulado de comerciantes, que era precisamente un tribunal, un grupo de personas que se encargaban de resolver todas las cuestiones relativas al comercio, es decir, los problemas o pleitos que tuvieran que ver entre los comerciantes de América y de España, pues hacían este consulado en el que se encargaban pues de mantener un orden dentro de el intercambio de productos entre comerciantes. Había dos consulados aquí en América, el consulado que estaba en Veracruz y el consulado de Guadalajara, que era, pues, como les vuelvo a repetir, un grupo de personas que se encargaban de resolver cualquier tipo de problema que hubiera entre los comerciantes o con el intercambio de algún producto que se llevara de un lugar a otro. Es muy importante que identifiquen que esta consulado de comerciantes se va a dar en 1592, que es cuando se le va a autorizar que se cree este famoso consulado en América, muy específicamente en Veracruz y Guadalajara.
Además de que, bueno, para poder hacer este intercambio comercial que pues en aquellos años se hacía por mar, tuvieron que crearse las famosas flotas de Indias. ¿Qué eran las flotas de Indias? Pues era un grupo organizado formado por varios barcos que estaban pues bien artillados para defenderse de posibles ataques de piratas o corsarios que estaban en el mar. Estas flotas, bueno, lo que trasladaban eran distintos productos de un lugar a otro y bueno, pues tardaban mucho en llevar los productos, entre 4 a 6 o 7 meses en trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué ruta seguían? Bueno, podían seguir dos rutas. La primera que iba de Sevilla, España, que ya les había contado, hacia Veracruz. La otra que iba de Sevilla, España, a Portobelo, que es lo que hoy conocemos como Panamá, pasaba por Cartagena de Indias, que hoy conocemos como Colombia, y pues regresaba nuevamente a la isla de Cuba para poder de ahí desplazarse hacia España. Esa era la ruta que seguían estas famosas flotas de Indias. Y bueno, les comentaba que las flotas de Indias pues tenían que ir bien protegidas por una guardia naval, precisamente de España, para defenderse de los piratas, que eran estos bandidos sin bandera que en alta mar asaltaban y robaban a las embarcaciones preferentemente españolas, es decir, robaban y se quedaban con todo eso para su propio beneficio. Sin embargo, también existían los famosos corsarios, que a diferencia de los piratas, ellos tenían un permiso escrito de su gobierno para capturar y saquear el comercio marítimo de naciones enemigas, es decir, les daban prácticamente el patente de corso, que es un permiso para practicar la piratería en nombre de su país. Pero ¿qué hacían con todo lo que se robaban? No se lo quedaban, sino se lo tenían que se lo tenían que regresar a los reyes, en este caso a los que les estaban dando el permiso pues para practicar esta piratería. Ahora, existió un nao de Manila, que es una de las rutas más importantes que se dieron en este intercambio comercial entre Europa, específicamente España, entre Acapulco, que bueno, en este caso corresponde a territorio de México, y algunos otros lugares como China, Japón, India, Persia y Arabia, donde se van a empezar a dar una ruta comercial por el famoso nao de Manila, que era un barco como el que les muestro en la imagen, que puede soportar entre 500 y 2000 toneladas de productos que se intercambiaban entre estos lugares. Les recuerdo que el traslado de un lugar a otro podía ser entre 4 a 7 meses y bueno, se realizó este intercambio en 1542 cuando López de Villalobos descubrió Filipinas, que es una isla que se encuentra, un lugar ubicado en Asia, que le colocaron el nombre pues en honor al rey Felipe II, y que al trazar esta ruta pues en 1565 va a cruzar el primer galeón, que es este barco que les estoy mostrando en la imagen, donde van a empezar a hacer un intercambio comercial. ¿Qué traían o qué productos venían en esos barcos? Telas pintadas, camisas de algodón, seda, obras de plata, perfumes, porcelana, muebles, porcelana fina, abanicos, biombos. Todo esto servía para que hicieran intercambio entre América y posteriormente de América se trasladara hacia España y viceversa, además de que también intercambiaban pues la famosa plata, que es algo muy característico de aquella época de la Nueva España. Cuando llegaba este nao de Manila al puerto de Acapulco, se acostumbraba a hacer un festival que hoy en día se sigue llevando a cabo para poder recibir todos estos intercambios que no existían en América. La ruta tuvo una duración de 250 años y el último viaje salió en 1821. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que en aquel momento nos convertimos en un país independiente y dejamos de tener relaciones comerciales con España. Asimismo, les estoy mostrando aquí el mapa de la ruta del nao de Manila, que ese es el mapa que ustedes van a tener que hacer en la tarea del día miércoles y que para que ustedes lo puedan consultar, lo pueden ver en esta diapositiva. Posteriormente hablaremos del último subtema, que es las remesas de plata de la Nueva España, y que nos estamos enfocando en la importancia que tuvo la plata dentro del mundo como un intercambio comercial. Bueno, para empezar, tendremos que resaltar la importancia de la Casa de Moneda, que se dio el 11 de mayo de 1535 por Antonio de Mendoza, que era el virrey de aquella época. Se hizo la acuñación de las monedas de plata y cobre y se realiza una monedación, que empezaron a surgir monedas desde un inicio. Al principio eran pedazos burdos, después se hicieron los famosos tlacos, posteriormente los reales, y asimismo se va a convertir la plata como un elemento muy importante de la Nueva España.
En clase en línea analizaremos más profundamente este tema. Muchas gracias por su atención, eso sería todo.